Bien amigos, este es su programa Ágora de Azuero, como todos los lunes para esta fecha, con un tema distinto, con un tema diferente, atinente a la península de Azuero, a la región de las provincias de Herrera y Los Santos. El tema de hoy es, tendrá 31 temas, hemos ido desgranando a lo largo del tiempo para ir conociendo un poco más esta península. El tópico es transporte y medios de comunicación. Transporte y medios de comunicación que ha sucedido en esta parte del país precisamente con el transporte y con los medios de comunicación, digamos, a lo largo del tiempo, porque es importante ir enterándose de lo que ha acontecido aquí, en esta parte de la República de Panamá, con el transporte y las comunicaciones. Eh, bueno, el tema, el papel de los medios de comunicación siempre será importante, siempre será vital para el desarrollo de una comunidad y en este caso, en el caso de la península de Azuero, es importante indicar, permítanme controlar un poco aquí, vamos a corregir esto aquí, ahí estamos ya. Bien, decía, los medios de comunicación y transporte, como siempre hay gente que nos sigue bien temprano, está atento precisamente a Leticia Janet Hernández Ramos, a Carmen Julia Batista, a Manuel Rodríguez, José Anilo Robles Mendoza, Manuel Cigarrista Linares, entre otros. Son personas que siempre han estado aquí en Ágora de Azuero, igual que nuestra amiga pedacieña, Ballesteros, que siempre nos sigue. Muchas gracias de estar con nosotros. El tema, decíamos, es el papel de los medios de comunicación, todo esto atinente a cómo comunicar, cómo informar, cómo socializar, su rol en la educación, en el fomento del diálogo y muchas otras cosas que siempre resultan importantes. Y qué papel cumple en el fortalecimiento de la identidad cultural. Este caso resulta muy importante poder rastrear en la península de Azuero cómo la gente se comunicaba aquí en el periodo, en los siglos anteriores, el periodo de la colonia, incluso más atrás del periodo de la colonia, en la época del periodo precolombino. Y vamos a comenzar con tratando de responder esa pregunta: ¿cómo se trasladaban y comunicaban los antiguos habitantes? Obviamente, el escaso desarrollo tecnológico del siglo XVI para acá hacía que lo que fuera más importante es el uso de la fuerza humana y los recursos fluviales, concretamente el caso de los ríos en la península, que jugaron en esa época un rol importante. Los ríos como el río La Villa, el río Santa María o Escoria, el río Escotá, el río Guararé, y los otros ríos que están por la vertiente oriental de la península. Eso fue muy importante. Resulta interesante porque siempre se hablaba de que los ríos eran invadiables en las crónicas. Podemos seguir algo del medio de transporte y de los medios que se utilizaban de comunicación muy propios de la época, obviamente menos desarrollados, pero muy levemente, porque en las crónicas uno puede leer como entre líneas. A veces se le va por ahí al cronista o a la persona que escribe en los siglos ya posterior al siglo XVI, nos ofrece algunos detalles sobre cómo se comunicaban las personas. Hay un relato de Reina Torre de Raúl bien interesante, que hablan del traslado de los tibas. Tibas se llamaban los caciques de la época, que eran trasladados en la hamaca. La hamaca obviamente es un artefacto, un medio, una cama portátil, para decirlo de esta manera, y es un legado indígena a la cultura occidental. El desarrollo de la hamaca. Bueno, los tibas, los caciques, eran trasladados muchas veces en hamaca
amarrado a un palo, y los indígenas más fuertes, 10, 12, 15 indígenas, eran encargados de ir trasladando porque era un símbolo también de estatus del Tiva, un símbolo de prestigio, y eso se observaba. Hay algunos relatos, muy escasos, pero los hay, sobre lo que aconteció con los indígenas en este periodo. No es casual que todavía nosotros utilicemos hamacas. Esas hamacas son la cama portátil de los indios, ¿no? Y es un legado de ellos hacia nosotros. Entonces, es importante destacar esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacían realmente? Obviamente, el medio de comunicación predominante era el medio oral, porque no había escritura de ningún tipo en ese periodo. Pero sí en la colonia, en el periodo indígena, hay algo que uno ve en los ríos, en algunos ríos, eh, sobre todo en el sector de las minas. También lo podemos ver algo en el río La Villa y en algunos sectores de Tonosí. Eso que se conoce como los petroglifos, petro de piedra y glifo de escritura, escritura en piedra. El montuoso o montoso, usted va y todavía ves esos dibujos, estos petroglifos, que algo significaron. No se está claro qué significaban realmente. ¿Eran alguna señal para los caminantes indígenas? ¿Tenían algo que ver con los astros? ¿Eran acaso alguna señal de tipo religiosa? Lo cierto es que tenemos petroglifos en esta zona, y hay por toda América Latina estos petroglifos, esos escritos en tierra, en piedra, perdón, como si la piedra fuera un lienzo donde había que señalar algo a la gente que se transportaba, a la gente que se movía. He estado viendo esos petroglifos realmente, sobre todo en el montuoso o montoso de las minas, y es impresionante los dibujos que hay allí, que querían expresar algo, querían comunicar algo los indígenas de aquella época. Realmente, decía, hay poca información en el periodo precolombino sobre medios de transporte. Y naturalmente un papel importante lo van a jugar las canoas. Y eso significa que las avenidas centrales en el periodo precolombino de la península evidentemente fueron los principales ríos. Y no cabe duda que los indígenas se movían a través de esos ríos, utilizando esa corriente fluvial. Otra cosa que no ha quedado claro, porque prácticamente no hay nada escrito sobre eso, era cuáles eran los caminos en la península. Los indígenas tenían que tener algún tipo de camino, algún tipo de, no digamos de carretera moderna, pero sí una especie de trillo, de lugar, y me luce, aunque los españoles no lo digan, que probablemente parte de los caminos, algunos de los caminos actuales, debieron ser los caminos de los indígenas, ¿verdad? Recuerde que en el periodo colonial no existía, comenzando la colonia, pues, aquí no existían, como en Sudamérica, la llama, alpaca y otra serie de cosas que se utilizaban para el transporte. Nosotros, aquí no existía eso, por lo cual el medio de transporte tenía que ser canoa y tenía que ser el caminar de la gente por la península. Como ha sucedido incluso con los pueblos, con las fundaciones de algunos pueblos, que eran pueblos ya indígenas, como el caso de Parita, por ejemplo, como el caso de Cubitá, aquí próximo a la Villa de los Santos, no se sabe exactamente dónde quedaba el pueblo, pero debieron tener, después de miles de años, los indígenas tampoco estaban tan exageradamente atrasados como para no tener sitios por donde caminar. Hubiese sido interesante saber cuál era ese camino real, como le llamaban en la colonia, el camino del rey, ¿verdad? Sí queda claro que algo comenzaba por
por Santa María de Escoria, que era la puerta de entrada a la península. Y hemos dicho aquí en otra ocasión el papel que jugó Santa María en el periodo colonial. Hay informaciones de finales del siglo XVII que hablan de Santa María. Algún tipo de camino debió hacerse y resulta interesante poder ir viendo este tipo de cosas. Por eso nos encanta este tema de transporte y medios de comunicación. Estoy seguro que a Victorino Chávez, profesor de la Universidad de Panamá, a Javier Abraham Vergara Rodríguez también, a Edgar Iván Vázquez en la Villa de los Santos, Spark, a Fernando González, a Cinta Salado, a Omar Barahona, que nos escucha allá en la Laja de las Tablas. Gracias por estar aquí con Ágora de Azuero. Ágora de Azuero con temas siempre, semanalmente, para ir conociéndonos un poco más, ¿ya? Para ir adentrándonos en lo que nosotros somos. Estoy seguro que ustedes seguramente habrán pensado como yo por dónde caminaban esos indígenas. Y esos españoles que llegaron tuvieron que caminar por zonas ya conocidas. Esto nos lleva a entender muchas cosas. Decíamos el papel del río en ese periodo de la colonia, el papel de las canoas y las informaciones cómo se llevaban por medio de mensajeros en el periodo de los indígenas. Así como allá la cultura inca incluso tenía sus quipus, sus hilos amarrados con nudos y que eso significaban cosas. Y había un relevo de postas también, seguramente en el periodo precolombino, porque cómo se llevaba la información a la gente. No podía ser otro que por el medio oral, sobre todo en una zona como esta donde todavía no se conocía la escritura. Informaciones entonces de mensajeros. Oiga, ¿cuándo comienza a ser introducido otros medios de transporte que no sean la canoa, por ejemplo, en la península? Y me estoy refiriendo al caballo. El caballo aquí en la península se introduce en 1516. Mire usted cuánto tiempo ha pasado de ello. 1516, estamos hablando de 503 años. Casi que deberíamos hacer un monumento al caballo por lo que él significó como medio de transporte. Los españoles introducen el caballo e introducen también barcos. Esos barcos que van a llegar a la costa, que van a ser canoas mucho más grandes naturalmente. Y debió significar para el indígena un impacto muy fuerte el ver estos medios de transporte que tenían los españoles. Es decir, el desarrollo de una tecnología que ni la soñaban la gente que habitaba esta parte de la península. También, pero había en los relatos que hacen los españoles en las crónicas de las peleas, de las guacabaras, como decían los indígenas, del encuentro de Tibas y con los españoles y su gente. Habla de que utilizaban una especie de tambores en la guerra para comunicar cosas. Y ve un lenguaje de esa especie de tambores que había en el periodo de la colonia, importante cuando se produce ese encuentro de cultura española y cultura indígena, cultura precolombina, y hablan mucho de los pífanos. Es importante este asunto, especie de flautas de tono agudos que se utilizaban para comunicar cosas. Uso bélico de este tipo de cosas y de caracoles gigantes. Esos caracoles que sonaban tenían un sonido particular. Por eso, cuando son integrados los españoles y se va formando una cultura distinta, todavía en algunos pueblos de Azuero, esos caracoles, esos
cosas con sonidos agudos van a ser reemplazados para tocar, por ejemplo, el cacho. Porque la introducción del ganado también, que va a ser un medio de transporte y de carga que no existía anteriormente. Todavía en algunos pueblos de Azuero se toca el cacho para indicar que hay carne a la venta. A tal punto que cuando se modernizan y se colocan esos pitos más modernos, la gente sigue llamándole cacho, porque era un medio de comunicación a distancia, donde se indicaban muchas cosas a través de este tipo de situaciones. ¿Se imagina usted esas redes que existían en la península de comunicación y de transporte? Unas redes de aquella época. No estamos hablando de WhatsApp ni nada por el estilo. Pero cada sociedad y cada cultura responde a un momento histórico. Y en ese momento histórico tenía que existir algún medio de comunicación, algunos de los cuales estamos mencionando nosotros aquí a esta hora. Cuando nos sigue Rafael Benavides Iturralde, rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, saludo respetuoso para él, a Isulé Fun, a Miguel Ángel Batista Mendoza, a Silsa Navarro, Juan Mauricio García Rodríguez, que están interesados en este tema en la península, de qué pasaba con el transporte y qué pasaba con los medios de comunicación existentes. Qué lástima que hayamos perdido nosotros, que los españoles no se hayan detenido, claro, porque estaban pensando en el oro y en otras cosas, no se hubiesen detenido a describir más cosas. Uno tiene que ir deduciendo algunas cosas del periodo precolombino, porque cuando llega Gaspar de Espinosa, él va describiendo una ruta de conquista que llega hasta el sector de Guararí, del cacique de lo que ahora es Guararé, y que también se va hacia el sector de Torosí. Y obviamente que en aquella época eso era montaña. Y algún medio de comunicación terrestre tenía que haber. Algún sendero utilizado por los indígenas naturalmente. Y que a veces va a ser un legado a nuestra época, a lo que vamos a venir después, que vamos a ser los mestizos, que vamos a ser la gente que habita la península. Es importante detenernos en esto, ¿verdad? Solamente pensar en esos ríos de aquella época, muy torrentosos, tal y como los describen los españoles. ¿Cuáles serían esos caminos? ¿Y cuáles serían esas veredas? Lo cierto es que los españoles van a transformar los medios de transporte y de comunicación, algunos de los cuales van a llegar con otra forma hasta la época actual, hasta los tiempos contemporáneos. Pero yo quiero dedicarle un espacio, por respeto a lo que ellos son, a hablar del caballo como medio de transporte. Oiga, ¿cuánto debemos los que habitamos esta península al caballo? 400 años de historia, donde gran parte, mayoritariamente, el medio de transporte era el caballo. Esos caballos que introducen los españoles. Y que todavía en algunos pueblos usted va y ve caballos amarrados a la orilla. Estamos hablando de 500 años de historia de ese noble animal, que deberíamos respetarlo. Decíamos hace un rato, debería haber un monumento al caballo de esta península. Qué lástima que ese caballo criollo se ha ido cruzando con posterioridad, y hemos ido perdiendo ese caballo con todo lo que significó para nosotros. Bueno, esto es importante, el caballo y las vacas. Por eso en esos años, en esos siglos, tener caballo y tener vaca va a ser un símbolo de prestigio. Quien tiene los mejores caballos, quien tiene las mejores y la mayor cantidad de vacas, va a estar ligado con aquellos
que tienen poder en la península, que pueden tener, así como en los siglos anteriores, los que tenían poder económico y político, tenían más negro esclavo, también van a tener más caballos y también van a tener más vacas. Y la influencia de la ganadería viene de aquella época, que resulta importante conversar sobre esto, ¿no? Y con la introducción del ganado, por ejemplo, que también va a ayudar, va a ir comenzando, van a ir a surgir cosas que están ligadas a esos nobles animales. Por eso van a surgir después las curtiembres. Y por eso el calzado del indígena, que es lo que ahora llamamos la cutarra, va a evolucionar. Y en vez de esa parte de abajo más vegetal, que era en el periodo indígena, van a introducir la suela del ganado. Esa cutarra del hombre nuestro, es el calzado del indio, que se modificó, que se transformó y que ha llegado hasta los tiempos nuestros y que se ha ido modificando a través del tiempo. Entonces estamos hablando de un calzado de origen indígena. El tema de hoy es transporte y medios de comunicación. Nos sigue Juan Bautista Pimentel, Marichel Iturralde, Liana Lourdes Durán Cedeño, Tania Cardoce, allá en la arena, Marcelo Ríos Palacios, David Mendieta, entre otros. Un tema interesante ligado a esto va a ser la llegada de los barcos, la comunicación de cabotaje entre la península y la zona de tránsito. Y eso va a estar ligado al surgimiento de puertos, de eso que llamamos puertos en la península, pero que si usted lo estudia bien, se da cuenta que no son puertos, que son rías, es decir, lugares donde desemboca un río y que para la marea alta eso permite la llegada de algunos barcos de mayor calado y que los barcos tienen que aprovechar la marea alta para volver a salir. Puertos interesantes, y en esos puertos también se van a construir barcos, que los españoles van a iniciar la construcción de barcos en la península, en la ría del Guararé, es decir, en el río actual Guararé. Allí se van a hacer las canoas con que Diego de Hurtado va a conquistar parte del sector de Chiriquí. Y ahí se van a construir los primeros barcos. Y esa tradición, mire usted, esa tradición de construcción de barcos en Guararé, que comienza por allá por el siglo XVI, en 1516, 1517, se va a mantener hasta 1970 en construcciones de barcos. Importante poder darle seguimiento a estas cosas, porque cuando usted recorre las penínsulas hay cosas que están allí y una gran cantidad de ellas no surgieron de la noche a la mañana, son el producto de un andar del hombre a través de siglos, de la influencia de culturas que se mezclan y van creando cosas interesantes. Y lo que va a suceder con el caballo, lo que va a suceder con las vacas, va a suceder con los barcos. Por eso, las familias de mejores recursos económicos son las que van a tener barcos en la península. Por ejemplo, el surgimiento de algunos puertos, decían, el Guararé, el de la Villa de los Santos, que se conocía como el Piñolarito, desapareció y estaba a la desembocadura del río, que después se van a abrir un poco hacia el área de Chitré, pero eso va a ser muy posterior. Lo que existía ahí era el barco del Piñolarito, por ahí fue donde llegó el pirata Townley en 1686, se tomó la Villa de los Santos, utilizando precisamente las canoas
para poder tomarse el pueblo. Lo que nos está indicando que las canoas seguían jugando un papel importante como medio de transporte. Pero el caso de Búcaro también, allá en el área de Tonosí, es interesante. ¿Ah? Pero el caso de Búcaro va a ser posterior, sobre todo hasta donde tenemos entendido del siglo XIX, con la conquista del área de Tonosí. Y la gente tenía que salir por algún lado, montes inaccesibles, animales que podían atacar. Por la gente salía a través de los ríos, tomaba barco y recorría la península e iba hasta la ciudad de Panamá. Esto lo vamos a ver hasta la primera mitad del siglo XX. Pero eso viene de la colonia. Eso viene de aquellos periodos históricos que aquí nosotros estamos apenas esbozando, ¿verdad? Y luego van a subir los barcos, en el siglo XIX sobre todo, lo que nos está indicando una cosa: la gente nuestra no estaba tan desconectada de la zona de tránsito. Había un vínculo comercial a través de barcos, sobre todo en el siglo XIX, que es donde tenemos más nombres de barcos. Por ejemplo, y unos nombres medio poéticos. ¿Ah? Un barco que se llamaba La Delia, un barco llamado el Fernando Oller, que nos está indicando hay una influencia extranjera. Un barco que se llama La Catalina. Estamos hablando del siglo XIX, incluso algunos llegan hasta principios del siglo XX. Había otro que se llamaba El Misterio y recorría estas zonas. Otro barco se llamaba La Niña. O uno muy famoso, el Canajagua, la Victoria. Y hay un relato, usted puede ver las descripciones de Sergio González Ruiz sobre cuando se iba a Panamá en barcos, o del historiador ocueño Ernesto J. Castillero Reyes, que tiene unos pasajes hermosísimos de los viajes en barco a Panamá. Sergio habla de cosas hermosas, hasta de cómo la gente, siendo jóvenes, se enamoraba en los barcos. Porque los barcos van a tener gente y van a cargar animales. Van a ser la chiva gallinera del siglo XIX y del principio del siglo XX. Estos barcos son importantes. Yo decía que había una canción sobre el Canajagua. Y el asunto de las carreteras también van a tener canciones. Porque la gente va a querer a sus carreteras. El hombre de Azuero siempre fue un hombre muy querendón, muy amador de lo suyo, muy queridor de lo que él representa a través del tiempo. Y uno lo ve estudiando los medios de transporte y de comunicación en la época, ¿ve? Importante. Van a surgir en el siglo XIX alambiques, producción de caña, y eso va a necesitar transporte. A donde está la investigación, algunos dicen que la carreta llega a Azuero en la década del 80 del siglo XIX. Yo creo que eso necesita más investigación. Me da la impresión que otro medio de transporte debe existir antes, una especie de carreta no tal como nosotros la conocemos, pero debió de haber un medio de transporte en la península. No hay referencias sobre eso. Yo no puedo aseverarlo, pero sí lo deduzco, por lógica. Aquí va a pasar una cosa interesante a esta hora, donde usted está siguiendo Alma de Azuero porque le interesan los temas que tienen que ver con esta zona, como el caso de Marta Kimball, como nuestra gran amiga y profesora Alma Alicia Arias, la mujer de las 3A seguidas, Iván Alexis Martínez Rivera, o Betsy González, o Guillermo Garrido, Adán R. Aguilar,
interesados en este tema como nosotros, seguimos hablando porque el tema es el transporte y los medios de comunicación en la península. Y hoy estamos hablando de la carreta. Con la carreta va a pasar igual que lo que sucedió con el caballo y con la posesión de las vacas. Tener carreta era muy importante. Va a ser tan importante como tener carro en el siglo siguiente, en el siglo XX. Las niñas de la época, las que tenían novio, en la fiesta le decían a la amiga, mi novio tiene carreta. O sea, tener una carreta era una cosa grande aquí en la península. Y va a surgir todo un conjunto de personas que se van a dedicar a construir carretas en la península. Esto, segunda mitad del siglo XIX y siglo XX. Y las carretas van a ser importantes, incluso hasta la primera mitad del siglo XX. Realmente las carretas tuvieron fuerza hasta comenzando, finales de los años 60, principios de los 70. Luego viene el declive de la carreta. Y esto tiene algunas explicaciones interesantes en términos del transporte y la comunicación. Por una cosa importante. El doctor Belisario Porras Barahona, Cabero de León, construye una carretera en los años 20. La carretera de los años 20 va a integrar a la zona al resto de la República, pero va a matar un montón de cosas. Entre los medios de transporte que van a sufrir las consecuencias de la carretera, están los barcos en la península. Los últimos barcos en la península realmente están por ahí por los años 50, 60. La prueba es que en muchos lugares, como en Guararé, se dejan de hacer barcos cuando comienza la década del 70, porque no tienen sentido ya. La gente no viaja en barcos, la gente va en algo que trae la carretera, que va a ser nuevo en el transporte de la península. Los automóviles. Sobre todo los automóviles modelo Ford T, que son los que van a llegar en los años 20, que tienen una especie de fotuto de bocina que se tocaba ahí afuera, tenía que darle un crán adelante para arrancar. Y aquellos que tenían carreta o aquellos que tenían más recursos, entonces van a querer tener autos. Y también el auto en los años 20, 30, 40, 50, 60, hasta los tiempos actuales, va a ser también un símbolo, no solamente un medio de transporte útil, también es un símbolo de prestigio en la península. La carreta juega entonces un papel importante y después va a ser desplazado por la introducción de la carretera en los años 20 y por la influencia del auto. Allá y van a haber modelos que fueron muy famosos, los famosos cola de pato, que eran unos autos grandes Ford que tenían en la parte de atrás, imitaban como la cola de un pato, por eso le llamaba a la gente los cola de pato. Y por eso los primeros medios de transporte que van a ir a Panamá, entre otras cosas, la gente le va a llamar chiva. Y le va a llamar chiva por la bocina que se tocaba, que parecía como una chiva. Y la gente le puso chiva y se quedó chiva. Aunque sea todo lo moderno que usted quiera, la gente sigue llamando. Igual pasa con el cacho de los tiempos que estábamos nosotros hablando. Y esas chivas gallineras van a jugar el mismo papel que el barco. Y no solamente va a ir la gente, van a ir las gallinas, van a ir los puercos y van a ir las cosas arriba y la gente va a llevar, no va a tener maletas, sino que va a tener cajetas y va a llevarla
en esas chivas gallineras. Tan importante que cuando llegamos a los años 40 están en los cantos del hombre de Azuero. Y la pocrieña ya se va, y la chiricana ya se va. Pancho Ramírez lo llevará, dice la canción. ¿Por qué se le canta? Se le canta porque era una cosa moderna en los años 40 y 50. Y porque la gente estaba orgulloso de sus medios de transporte. Y comienzan a surgir gente que se dedica a trasladar en chivas gallineras en los años 40, 50, 60. Y van a surgir otros medios hasta llegar a las cooperativas de transportes contemporáneas que tenemos en Azuero, que comunican con la ciudad de Panamá. Y ese transporte va a ser muy típico de la época. Todavía en los años 70 la gente distribuía de casa en casa a las personas. No había lo que llaman ahora una piquera, una especie de central donde tenía que subir la gente y bajar las personas, sino que se distribuía por los pueblos. Igual había que hacer en la ciudad de Panamá unos viajes maratónicos de 5, 6, 7 horas para poder llegar a Panamá, porque la carretera no era buena. En los años 40 hacen la de concreto los norteamericanos por el asunto de la base en Río Hato. Pero Azuero no va a tener una carretera un poco como Dios manda hasta los años 60, cuando se construye la carretera de Divisa a Las Tablas, sobre la carretera que había construido Porra, que es la segunda carretera que se va a construir. Que a propósito, esa carretera se llama Doctor Belisario Porra. Ese es el nombre de esa carretera, por ley, desde 1986, 87 aproximadamente. Por ahí tengo la ley que habla de eso. Y ese medio de transporte es interesante porque va a llegar en los años 40, 20, 30, 40, 50. Pero cuando llegamos a los 50, por allí, van a surgir las avionetas. Y van a surgir avionetas que van a comunicar la costa con la montaña. El transporte aéreo santeño, que se conocía como TAS. Y esas avionetas viajaban de la costa a la montaña en unas pistas improvisadas. Esos aviadores eran realmente maravillosos, eran unos héroes del transporte de avión. Y los aviones van a pasar lo mismo, va a venir gente, va a venir cerdo, y yuca y todas las otras cosas que se puedan mover. O gente de la costa que tiene terreno, está teniendo terreno en Tonosí, y que se mueve hasta los años 60, porque Tonosí no va a tener una carretera hasta 1965. Y Macaraca va a estar aislada, también todo ese sector de la montaña, y las avionetas, había otra que se llamaba, otra organización que se llama SACA, Servicio Aéreo Canajagua Azul, que también viajaba de la costa hacia la montaña. Gracias a Vladimir Domínguez, que nos escribe desde el Mirador del Bosque, allá en Las Tablas. Esas avionetas que tenían en Guararé, donde está el cementerio, frente al cementerio de Guararé, esa era la pista de aterrizaje. Como había pista de aterrizaje antes de llegar actualmente a Tonosí, a mano izquierda, o había pistas en otros sectores, pues, ¿no? Igual pasaba hacia el área de Herrera, pero jugó un papel importante las avionetas en este periodo histórico importante para nosotros, ¿verdad? En 1940 va a suceder algo importante. Déjame arreglar esto. Correcto. Los saludo para Carlos Acambra Palomino, allá en Bellavista de Guararé, que se une al grupo, a este grupo que todos los lunes estamos atentos al conocimiento
ustedes también escriben cosas ahí y lo integramos. Por eso tratamos de hacer una tertulia cibernética, si se le puede llamar, a este programa de Agenda Cultural. Agenda Cultural no, Ágora de Azuero. Agenda Cultural es mi programa de radio, que se transmite en Radio Mensa B todos los domingos de 12 a 1 de la tarde. En los años 40 son decisivos, son muy importantes, porque al final de los años 40 llega la radio. Aunque tengo documentos de la alcaldía de Las Tablas de los años 30, donde se destinaba una partida de 100 balboas de la época, que era mucha plata, para construir en Las Tablas una torre que permitiera a la gente escuchar un radio en Las Tablas. Pero escuchar los radios de Panamá, pues, los radios grandes, que usaban unas baterías Everready, y que también tenían onda corta y toda esa serie de cosas, y que van a ir estableciéndose, van a ganar espacio. En este caso, 1949, Radio Provincias, que va a ser una de las primeras emisoras en la península, ¿no? Y luego de allí, en las décadas siguientes, van a ir creciendo la presencia y el rol de la radio en la península. Y van a surgir locutores empíricos, pero gente muy esforzada, con muy buena dicción. Y la radio va a ser tan versátil en la comunicación que va a incursionar en transmitir eventos culturales. Y conozco de casos de emisoras que han transmitido entierros y cuantas cosas, cumpleaños. Esa es la época donde la distancia que hay entre pueblos y otros y las carreteras no son buenas, la suple la radio. Por eso todavía de aquella época, aunque tengamos medios de comunicación modernos, la gente sigue enviando mensajes a alguien que vive en una comunidad alejada. Y la radio juega todavía ese papel importante. Después va a surgir en Las Tablas, donde el Canajagua, vamos a tener emisoras en la Villa de los Santos, van a surgir nuevas emisoras en Chitré. Posteriormente vamos a ver una emisora que va a desaparecer en Tonosí. Va a haber incluso una emisora de vida efímera en Pedací, también allá en la península, importante. Hay una revolución en los medios de transporte y la comunicación en el siglo XX. Dejamos atrás aquella época que venía de los indígenas, aunque, como hemos planteado, tenemos todavía resabios de aquel momento, expresiones, hábitos lingüísticos y muchas otras cosas que hablan del hombre, del medio de comunicación y del medio de transporte de aquella época, ¿no? 20 años después de la radio, 149 al 59, 60, llega la televisión en blanco y negro, y va a estar en la televisión, va a jugar un papel importante, y va a ser novedosa la televisión, y se va a instalar principalmente en los pueblos, naturalmente. Y la televisión también va a estar ligada a la gente que se dedica al comercio, que establece televisiones como una novedad en la comunidad. Mi padre, que era comerciante, recuerdo que introdujo la radio, introdujo la televisión en Bellavista de Guararé. Es muy importante esto. Johnny Leonel Chávez, gracias por estar con nosotros. Gloria Diomaris Nieto, Vladimir Domínguez, Dimas Antonio Rodríguez Díaz, en la Villa de los Santos, Melissa de Barrios. El tema a esta hora es naturalmente transporte y medios de comunicación
aquí en la península. El siglo XX, decimos, va a ser importante, porque a nivel de medios de comunicación vamos a poder ver muchas cosas que nos va a traer el siglo XX y que van a revolucionar la manera de comunicarse en esta península. Así como a finales del siglo XIX se introducen los telégrafos y va a haber telegrafistas. Y allá por los años 40, 50, 60 se decía que la carrera del futuro era ser telegrafista. Por ahí tengo documentos de aquella gente que trabajó en aquella época y que siempre uno pasaba por las calles y veía a los telegrafistas desde afuera de la calle, se oía comunicándose con Peronomé, por ejemplo, en una especie de clave que ya no decían las cosas completas porque cada uno sabía cómo era el asunto. Como en Guararé, que el telegrafista decía: aló, agua, dame peno, aquí Guara. Aló, aquí, agua, dame peno, aquí Guara. Es decir, atención, agua dulce, comunícame con Peronomé, te hablo desde Guararé. Por esos sistemas, y se caían, porque cuando va a llegar el teléfono, va a ser en esas telegrafías, inicialmente, porque el teléfono en Azuero no se va a popularizar, sino a partir de los años 70. Antes de eso, muy poca gente tenía teléfono de tipo particular, y va a ser una novedad interesante aquí en la península poder comunicarse a través de teléfono. Estamos hablando de que los teléfonos residenciales van a llegar en los años, teléfonos negros, me recuerdo, todos eran negros, no había otro color, y pesados, dicho sea de paso. Después van a tener discos, después van a tener teclas, y después los van a desplazar los teléfonos modernos, y van a morir, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero esa televisión, decíamos, que llega en los años 70, va a ser muy importante en la transformación de Azuero, porque va a poner en contacto a la gente ya no solamente con la radio, con el sonido, sino que la televisión va a lograr que la gente vea otras culturas, otras sociedades. Es todo ese marco de transformaciones impresionantes que se viven en Azuero, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y que se van a profundizar porque el internet no arriba aquí hasta los años 90. Es decir, prácticamente ayer vamos a encontrar el arribo de estos sistemas. Y las redes sociales que conocemos hoy son recientes, de prácticamente la primera década, o finales de la primera década del siglo XXI. Es un poco una especie de haber narrado lo que ha pasado con el transporte y la comunicación en esta parte de la República. Aquí no hemos entrado a analizar las consecuencias de ello, sobre todo en los últimos tiempos, porque hay ahora un desafío importante del hombre contemporáneo, del hombre de esta tierra, del orejano, como gustaba decir el doctor Belisario Porras. Hay tanta información, a diferencia de antes. Me contaba, por ejemplo, aquí hay algo que no hemos mencionado, los periódicos. Algunos periódicos como el Eco Herrerano en Chitré de los años 20, 30, 40. Y otros intentos, hubo un intento a finales del siglo XIX. Después en los 70 va a haber, van a haber otros periódicos. Pero lo que nos interesa es ver lo que ha pasado con estos medios de comunicación
Eh, por eso cuando uno va a la radio, cuando uno va a la televisión, se para frente a un micrófono, a veces no piensa mucho todo lo que hay detrás y la responsabilidad que implica estar en un medio de comunicación. Y va a surgir un profesional de los medios de comunicación que van a ser los periodistas y que van a comenzar a estudiar, algunos inicialmente en Panamá y luego a partir de los años 90 en la Universidad de Panamá de Herrera, concretamente. Y se va a dar la carrera ahí de periodismo. Eh, ¿Cuánto hemos cambiado a través del tiempo? Y el papel de los medios de comunicación y sobre todo los desafíos que implica la radio, la televisión, la responsabilidad que tiene quien se comunica con otro. Y en los años 90 y sobre todo comenzando el siglo XXI, va a haber más comunicación. Porque anteriormente la radio era alguien que hablaba ya. Pero a partir del 90, con la introducción del teléfono, ya el hombre de la emisora, por ejemplo, no va a estar solo, sino que va a ser retroalimentado por la gente que denuncia cosas. Y van a surgir los programas de comentarios. Y en el caso de la radio, ha estado muy ligada a la música típica aquí en la zona. Inmensamente, casi todas las emisoras se centran en emitir música con acordeones, que tiene su lado bueno en términos de identidad, pero que también implica una saturación de la gente de esta música que no es folclórica, que es más, yo le llamo música orejana, esa música que se transmite a través de los medios de comunicación, en este caso la radio. Y los medios de comunicación van a hacer que ese hombre deje de estar solo, deje de estar aislado, comienza a ver el mundo. Va a venir la distribución de periódicos más modernos y muchas otras cosas. Bueno, amigos, los medios de comunicación es el tema de hoy. Quiero saludar a Rosa Evidelia Muñiz, que nos sigue, a Zoraida Ispurúa, a Gerardo Solís Moreno, a Orlando Barcas Negras, que hace radio a propósito allá en Las Tablas. Saludo para el amigo Orlando Barcas Negra. Amigo, este es un panorama, unos cuantos brochazos de lo que ha pasado con el transporte y las comunicaciones. Por eso siento que unos minutos restantes deben estar destinados a comentar la responsabilidad de quienes administran medios de comunicación, la proyección social. Hay una responsabilidad de tener un compromiso con la verdad. Hay una responsabilidad de prepararse para estar en los medios de comunicación, para no improvisar, para no estar emitiendo información a veces no bien documentada y que la gente la escucha pensando que es así, ¿no? Bueno, muchas gracias, amigos. A Agustina Vergara Cedeño, nuestra gran amiga allá en Bellavista Coraré, que nos sigue a esta hora. Desafíos y tareas. Piense usted en esto. Los medios también pueden ayudar a hacer lo que el Papa decía hace poco en Panamá. Hay que hacer lío. Porque hay que hacer lío no es pelea. Hacer lío es que la gente asuma su responsabilidad, que luche por una mejor vida. Y los medios de comunicación tienen un papel que cumplir. Y los medios de transporte, que se ha hecho un buen esfuerzo en Azores en mejorar los medios de transporte. Pero hay cositas que corregir. No nos pueden saturar de música cuando uno viaja.
El que viaja ahí tiene el derecho a escuchar la música que él quiere. O no está obligado a ver un programa de televisión. Son cositas que tenemos que ir mejorando en el transporte de esta zona. Tanto en los taxis, que esa es otra cosa que no hemos tocado, este medio de transporte, que está bastante bien con relación a otras zonas, pero que tiene que mejorar. Necesitamos taxis modernos, buena atención, gente muy bien vestida manejando taxi. Somos la imagen del que viene aquí a esta zona. Y aunque no viniera nadie, hay una responsabilidad importante con el que usa ese medio de transporte, que le está haciendo un favor al transportista, que le está permitiendo vivir, lograr sus recursos. Creo que hay muchas cosas que podríamos hablar a esta hora. Cuando se suma Deidi Herrera, Claribel Vega, Milagros Bustamante. Los medios de comunicación y el transporte son vitales. ¿Qué vamos a tener en el futuro? Estamos planificando cuántos autos necesitamos para transformar la población. Estamos pensando ya qué vamos a hacer con las terminales de transporte. ¿Qué deben tener esas terminales de transporte? Que sean dignas de que la gente las use. Ciudades como Las Tablas necesitan una terminal de transporte moderna. Gente de la Vía de los Santos. En Chitré, que hay una, pero necesita ser modificada urgentemente. Es que hay que ser competitivo en el transporte. Amigos, Mauricelis Aymara Díaz García dice que, bueno, dice, lo quiero matar cuando ponen solo típico, se refiere al transporte. No puede ser, amigos, el transporte a los cuales queremos. Si yo viajo a las 2 de la madrugada, a las 4 de la mañana, ¿cómo me van a poner música de salsa y típica a todo volumen hasta que llegue a la ciudad de Panamá? Eso no puede ser. Esas son las cositas que tenemos que ir ajustando. El transporte mismo ha mejorado. Son bastante cómodos. Pero hay cosas que corregir. Y hay cosas que corregir en el transporte y en los medios de comunicación. Bueno, mis amigos, hasta ahora, este es Ágora de Azuero. En el tema transporte y medios de comunicación. Les agradezco infinitamente que hayan estado con nosotros a esta hora y les invitamos para el próximo tema de Ágora de Azuero.